Hola amigos, soy Darwin, pastor de MCC. Gracias por permanecer conectado a la vida de nuestra comunidad de fe. Nuestra misión es amar a Dios, amar a las personas y hacer discípulos. Y esta misión podemos llevarla a cabo gracias a la generosidad de muchos hermanos que ofrendan sacrificialmente para la gloria de Dios. Si tú eres uno de los patrocinadores de MCC, te lo quiero agradecer de todo corazón. Si aún no ofrendas regularmente por MCC, te invitamos a que te sumes a este tipo de patrocinadores. Te prometemos que el 100% de tu ofrenda será destinada a la gran comisión. Una vez más, gracias por sumarte a esta iniciativa misionera de alcanzar las naciones para Jesucristo. Les amamos en el amor de Dios. Dice segunda a los Corintios, segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Les rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Nosotros tenemos una nueva identidad ahora en Cristo, y es esta: somos embajadores. Por tanto, estamos viviendo en una nación, en una tierra que no es nuestra casa, y representando un rey que no es el que está visiblemente reinando. Entonces, podemos estar viviendo ahora en los Estados Unidos de América, nuestro presidente es Joe Biden, pero nosotros representamos a otro presidente o a otro rey, el cual es Jesucristo. Y Estados Unidos puede ser nuestra casa temporal, terrenal, pero nuestra casa está en el cielo. Por tanto, nosotros representamos los intereses de nuestro rey para el beneficio de nuestra casa en la eternidad. Y este es el mensaje que nos ha dado el rey: reconcíliense con Dios. Y ese mensaje tiene poder, porque no viene de nosotros, sino que viene con autoridad del rey. Y dice, como si Dios rogase por medio de nosotros, nosotros estamos rogando, reconcíliense con Dios. Con esta introducción básica, podemos enunciar la siguiente verdad: una iglesia saludable tiene una fuerte cultura de evangelismo, pertinente y relevante. Una iglesia saludable tiene una fuerte cultura de evangelismo pertinente y relevante. Hay al menos tres términos en este enunciado que quiero clarificar para explicarme mejor. Primero, cultura. ¿Qué significa cultura? Cultura es el conjunto de conocimientos, creencias, valores, tradiciones, historias, narrativas, costumbres, moda, vestimenta, lenguaje, que tiene en común un pueblo y que le caracteriza. Por eso nosotros podemos decir que tenemos una cultura hispana, porque hay un conjunto en el consciente colectivo que compartimos. Es como un iCloud colectivo donde todos nos conectamos y tenemos ahí experiencias comunes. Y a veces podemos estar haciendo un chiste o haciendo una historia, usando términos, dando por sentado que el otro ya la conoce, porque tenemos una base de datos en común. Bueno, esa base de datos es lo que nos caracteriza a nosotros. Es el pastel donde todos tenemos una pieza y se llama cultura. El segundo término que quiero aclarar es evangelismo. ¿Qué entendemos por evangelismo? Bueno, para el uso que vamos a hacer hoy, evangelismo es la comunicación del evangelio de Jesucristo con la intención de reconciliar al hombre con Dios. Ahora, evangelismo, estoy pensando, no simplemente hablar de la Biblia, sino es comunicar el evangelio. Ahora, el evangelio de Jesucristo, porque cuando hablamos del evangelio o hacemos evangelismo es presentar a Cristo. Una invitación a la iglesia no es evangelismo. Compartir literatura cristiana no necesariamente evangelismo. Hacer un taller
acerca de cómo predicar el evangelio no es evangelismo. Estamos pensando en el evangelismo como la comunicación del evangelio de Jesucristo. Pero hay algunos que pueden comunicar el evangelio para después refutarlo, o pueden comunicarlo simplemente como una información o una asignatura en la universidad. Eso tampoco es evangelismo. El evangelismo tiene la intención clara y determinada de presentar a Cristo para que el hombre se reconcilie con Dios. El tercer término que quiero hablar es pertinente. ¿Qué significa pertinente? Bueno, es aquello que se adecúa, que se conforma, que se ajusta de manera oportuna o conveniente. Hay una segunda acepción que puedo mencionarle y es que hace referencia a cierta cosa. Bueno, cuando hablamos de evangelismo pertinente, estamos hablando aquel mensaje que se adecua, se conforma y se ajusta de manera fiel a la revelación bíblica. Por eso hablamos de pertinente. Y en segundo lugar, hablamos de relevante, porque es aquello que hace resaltar la importancia o significado. Es la manera en que tú presentas la comunicación del evangelio para despertar en el oyente, en el interlocutor, valoración por lo que compartes. Por eso, aunque Jesús pudo haber hecho los mejores discursos de lógica, de filosofía, Él usó métodos sencillos como de parábola. ¿Para qué? Para resaltar en el oyente la importancia, la urgencia, el significado, la vitalidad de lo que estaba compartiendo. Por tanto, al decir que una iglesia saludable tiene una cultura, una fuerte cultura de evangelismo pertinente y relevante, lo que quiero decir con esto es que toda la iglesia debe compartir principios comunes de compartir el evangelio con los perdidos y hacerlo de una manera fiel a las escrituras y sensible a la cultura. Cada uno de nosotros debe tener esto en el corazón. Vivimos para dar a conocer a Jesucristo. La única razón por que la iglesia permanece en la tierra hasta el día de hoy es para ser embajadora del reino de Dios. Lo único que podremos hacer ahora hasta que Cristo regrese, que no haremos en la eternidad, es reconciliar al hombre con Dios. Compañerismo lo tendremos mejor en la eternidad. Adoración sin límite. Retiro, ¿para qué decirle? Sanidad, liberación, toda bendición en el cielo, perfecta, plena y eterna. Pero ¿qué no podremos hacer? Participar en la misión de Dios. Por tanto, la razón de ser de la iglesia, la justificación social de la iglesia, es anunciar el evangelio de Jesucristo. Cuando Cristo fue a presentarse a sí mismo, ¿para qué había venido? Justificar su venida a este mundo. Dijo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por mucho. Cuando Él fue a presentar la misión suya en el reino de Dios, su lugar en la misión del reino de Dios, dice 3 parábolas en Lucas capítulo 15. 3 cosas que se perdieron. ¿Qué son? La moneda perdida, la oveja perdida y el hijo perdido. Los 3 se perdieron y cuando se pierde uno necesita que lo busquen o que lo rescaten. Por eso la moneda fue buscada, encontrada y rescatada. La oveja fue buscada y rescatada. Y el hijo, aunque regresó, no podía entrar a casa hasta que el padre no saliera a buscarlo y lo rescatara. Por eso salió corriendo a su encuentro. Por tanto, si nuestro maestro, aquel que decimos que seguimos sus pasos, que queremos ser como Él definió
su carrera como una misión de rescate, la iglesia no puede tener una agenda diferente a la que tuvo su maestro. Amén. Por eso, ¿quieres ver una iglesia saludable? Bueno, donde no uno, no dos, no solo los líderes, sino que hay una cultura donde todos respiran una misma actitud evangelística. Algo contagioso, algo que sale natural, espontáneo. Que no necesitamos que nadie empuje, que nadie convoque. No necesitamos una fecha, una cita o alguien que supervise, que nos diga si lo estamos haciendo o no, sino que el Espíritu Santo nos ha llenado de tal manera a cada uno con esa espiritualidad ferviente que vivimos en misión. Por eso Jesús dice, mientras vayan o yendo, hagan discípulos. Hay 3 razones, le voy a dar 3 por qué deberíamos, cada uno de nosotros, fomentar esa cultura en MCC. 3 razones. Primero, todos los hombres tienen el conocimiento suficiente. ¿Pueden decir esa palabra? Conocimiento suficiente. Una vez más, conocimiento suficiente. Todos los hombres tienen conocimiento suficiente para ir al infierno. Me sorprendió una vez que estaba escuchando a David Platt. Se lo recomiendo, yo lo escucho a menudo. A él le hicieron la siguiente pregunta: si un hombre en medio del Amazonas es inocente y muere sin escuchar el evangelio, ¿va al cielo? Y él dijo, sí, pero ese hombre no ha nacido nunca, porque hombre inocente no hay. Si fuera inocente, está bien, pero ese hombre inocente no existe. ¿Por qué? Dice Romanos capítulo 1 y capítulo 2 que ese hombre no existe. Primero, porque las cosas invisibles de Dios, como su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles a través de las cosas hechas, de modo que el hombre no tiene excusa. Ahora, lo segundo es que está el judío que dice, pero yo soy judío, pero yo soy pueblo de Dios, yo estoy justificado. Dice Pablo, no, porque tú que conoces la ley, quebranta la ley, te haces transgresor de la ley. Por tanto, tú que eres maestro de los gentiles, eres pecador y estás perdido tanto como aquellos que no tienen la ley. Pero existe un tercer grupo que dice, yo no conozco la ley, yo no sé lo que es bueno y malo. Y dice Romanos, capítulo 2, versículo 14, que la ley de Dios está escrita en el corazón del hombre. De manera que hay una conciencia en la humanidad de valores generales que lo comparten todos los hombres, de que es bueno y que es malo. En toda la cultura, esto es un fenómeno social que se estudia y no hay una explicación fuera de Dios para ello. Es que matar es malo en toda la cultura. Mentir, traicionar, robar, en toda la cultura. No importa si es civilizada o es pagana o está como un indio que nunca ha podido escribir ni un grafema en una pared. No importa la cultura, hay valores generales escritos en el corazón del hombre. Dice, cuando tu conciencia te acusa y aún así tú actúas por encima de tu conciencia, tú eres transgresor, tú eres culpable, porque Dios escribió esa ley en tu corazón. Por tanto, todos los hombres tienen el conocimiento suficiente para ir al infierno. Esta revelación general dice al menos que Dios existe. Dice además que tenemos un deber para con Él, porque Él nos dio la vida y no nosotros a nosotros mismos. Que debemos adorarlo porque Él es el Creador, Señor y Todopoderoso. Y que debemos darle gracias, porque nada hemos creado, nada traemos a este mundo. Sin embargo, Él nos sustenta día tras día. Al menos ese mensaje se nos dice a través de la
creación. Ahora, tú quizás, un cierto hombre no puede saber quizás el nombre de ese Dios, pero puede saber que existe. Quizás no tenga un evangelio de Juan, pero sabe que es bueno y que es malo porque su conciencia lo acusa o lo justifica. Ahora, dice la Biblia que no hay bueno ni tan siquiera uno. Todos, conociendo la ley o no conociéndola, hemos quebrantado los mandamientos del Señor, hemos quebrantado nuestra conciencia, hemos desobedecido a Dios. Por tanto, lo que queda delante del hombre es una expectación de ¿qué? De juicio. Y ese lugar de tormento eterno, la Biblia lo llama como infierno. Amado hermano, cuando nosotros describimos, leemos la Biblia y analizamos qué es el infierno, dice es un lugar de tormento eterno, donde el fuego nunca se apaga, donde quien está cruje los dientes. Jesús usa una figura también, donde el gusano de ellos nunca muere. Es decir, es un estado de tormento, de sufrimiento, de muerte eterna, sin nunca morir y sin nunca concluir. ¿Usted ha tenido un dolor de muela? La esperanza de todos nosotros es que se va a quitar. Se va a quitar. Es más, usted ha sufrido un apagón, se te ha ido la corriente. Pero la esperanza en esos momentos de oscuridad en la noche es que vendrá en algún momento. Aun cuando durara mucho, aun cuando fuera muy largo el tormento, aun cuando fuera muy grande el calor o muchos los mosquitos, dice, amanecerá o vendrá. Pero el lugar de tormento eterno, por quebrantar la ley de Dios y no tener en cuenta a Dios, ese que se llama infierno, es muerte, tormento que nunca termina. Usted ha visto en una serie o en una película esa condición triste, lastimosa de un ser querido que quiere terminar ya con el sufrimiento. Ese es mucho el dolor. Llevo mucho tiempo en esta condición. Yo quiero terminar, yo quiero que el Señor me lleve consigo. Porque aún en el terminar el sufrimiento hay un consuelo. Pero el infierno no. El infierno no. Por tanto, si tú tienes un familiar en esa condición, ahí tienes una razón poderosa para hablarle del evangelio. Si tú le amas, si esa persona te importa, genuinamente te importa, y por otro lado, si tú has creído que la Biblia dice la verdad, ambas verdades, la condenación eterna y el amor tuyo, deben coincidir en un encuentro evangelístico donde tú dices, por favor, reconcíliate con Dios. Le voy a dar una segunda razón para hablar del evangelio. El evangelio tiene suficiente poder para salvar a todo aquel que cree. ¿Puedes decir amén? Tú puedes ver a una persona y decir, no, es demasiado duro para creer. Tú puedes ver a otra persona y decir, no, es demasiado vulgar para creer. Tú puedes ver a otra persona y decir, ¿sabe qué? Es demasiado violento para creer. O aquella persona dice, no, es demasiado pecador. No, es que no dice una palabra, no hace una acción. Todo lo que sale de esa persona es maldad. Bueno, déjame decirle, el evangelio tiene poder para salvar a todo el que cree. Me salvó a mí. Te salvó a ti. ¿Por qué el evangelio te salvó a ti? ¿Porque eras bueno? No, por pura gracia. Por tanto, si fuiste salvado por gracia también salvará al otro. ¿Cuánto pecado es suficiente para no alcanzar el cielo? Dígame usted. Solo uno. Por tanto, tú que de 10 mandamientos quebrantas uno solo, estás de igual manera perdido como aquel que de los 10 quebranta 9. Estamos en las mismas condiciones. Estamos descalificados. Necesitamos ser salvados por gracia. Bueno, déjame decirle,
cuando tú compartes el Evangelio, tú abres una ventana de esperanza para que la luz de Dios alumbre sobre esa conciencia, sobre ese corazón lleno de tinieblas, para que las cadenas del pecado se rompan y el corazón se mueva a la fe y al arrepentimiento, porque el Evangelio es poder de Dios para salvar. Ninguna persona es lo suficientemente rica para no necesitar la salvación. Ninguna persona es suficientemente pobre para no alcanzar la salvación. Ninguna persona es suficientemente mala para no tener una oportunidad de salvación. Ninguna persona es lo suficientemente buena como para merecer la salvación. Por tanto, todos estamos en igual condición, necesitados de gracia. Por tanto, el Evangelio puede salvar. Tenemos que recuperar la esperanza, la confianza en el poder de la cruz de Cristo, en el mensaje sencillo de arrepentimiento y fe. That's it. La historia de la humanidad se ha escrito tratando de remendar los males de nosotros mismos. Y cada vez que queremos corregir un camino de la sociedad, inventamos otros males. En una etapa la sociedad estuvo caracterizada por un machismo extremo, donde la mujer valía menos que un centavo. Bueno, para corregir esto vamos a hacer un movimiento feminista. Y el movimiento feminista trae otros tantos males. Ahora, no es ni feminismo ni machismo. Ahora ahora no se sabe lo que es. Porque hay tantas letras y combinaciones de letras que el abecedario, ningún idioma nos alcanza, ni el abecedario combinado nos alcanza para inventar todas las elecciones y preferencias. Entonces, no está en el machismo, no está en el feminismo, no está en el LGBTZ, no está en ninguno. ¿Por qué? Porque la solución viene de Dios. La solución no viene de dentro del corazón del hombre. La solución no viene de dentro de la sociedad, de la educación, de la economía. No, la salvación, la solución viene de afuera. Necesitamos un Salvador. Por último, la gloria de Dios es suficiente para satisfacer plena y eternamente a todos los que sean salvados. Aquí tenemos una motivación poderosa para compartir el Evangelio. Cada vez que veas a alguien quebrantado, solo, necesitado, débil, frágil, sin sentido, propósito, carente de significado, indefinido en su identidad, cualquiera que sea la necesidad que tú diagnostiques, tú dices, la gloria de Dios es capaz de satisfacer esa necesidad, de sanar ese dolor, de romper esa maldición, de proveer para esa carencia. Dios es suficiente para tu familiar, para tus amigos, para tus vecinos, para esta sociedad, para este país y para cualquier nación. Dios es suficiente. Lo único que necesitamos es que esa persona venga a los pies de Cristo y beba de su agua y coma de ese pan y se sacie de Dios, para entonces jamás sentir carencia de algo o de alguien más. Porque la gloria de Dios es suficiente para satisfacer. Aquí tienes 3 por qué debes compartir el Evangelio. Los hombres tienen suficiente conocimiento para perderse. El Evangelio tiene suficiente poder para salvar. La gloria de Dios tiene suficiente para satisfacer a todo ser humano, plenamente y por la eternidad. Le voy a presentar un método de compartir el Evangelio que se llama 3 círculos. 3 círculos. Y dice de la siguiente manera, de manera muy sencilla. Primero partimos del diseño de Dios. Y esto es interesante. ¿Por qué? No importa cuál sea el tema de conversación, en la oficina, en el trabajo, en el mercado, en la sala de tu casa,
allí se va a hacer evidente que el diseño de Dios fue quebrado. Cuando hay males de la economía, cuando hay problemas de matrimonio, cuando hay crisis en la relación de padre e hijo, nada más tienes que conversar con alguien o con alguno durante 5 minutos para que se haga evidente que el diseño de Dios ha sido quebrado. Y eso te abre la puerta para hablar. Y ¿sabes qué? La Biblia dice que al principio no fue así. Y allí comienzas a hablar, según la Biblia, cuál es el diseño de Dios para esa persona, para esa relación, para esa etapa de la vida. Porque tú tienes conocimiento de cuál es la voluntad de Dios para ese momento. ¿No es verdad? Ahora, después tú dices, en segundo lugar, pero ese diseño de Dios, de ese diseño de Dios nosotros nos hemos movido fuera. Y moverse de el diseño de Dios, la Biblia lo llama, ¿cómo lo llama? Pecado. Este es el diseño de Dios. Dentro del diseño de Dios vivimos en su voluntad. Él es el rey. Pero cuando nos movemos del diseño de Dios, nosotros quebrantamos sus límites de ley. Y eso la Biblia lo llama pecado. Y la Biblia dice que todos hemos pecado. Ahora, lo siguiente es que la consecuencia del pecado es quebrantamiento. No hay manera que nosotros pequemos sin sufrir una consecuencia. La consecuencia inmediata es que el alma, aunque no lo percibe, se distanció de Dios y moriste espiritualmente. Ahora, la segunda instancia del quebrantamiento es que comienzas a ver sufrimiento en las diferentes relaciones que tienes y áreas de tu vida. Sufrimiento en la relación padre-hijo, esposa y esposo, trabajador y jefe, ciudadano y ejecutivo. En todos los círculos de la vida y en todas las relaciones vemos nosotros consecuencias de haber quebrantado el diseño de Dios. Ahora, ¿qué hace el ser humano? El ser humano entonces comienza a buscar alternativas. Tiene falta de sentido, entonces empeña su vida en verse mejor o alimentarse bien o escalar en una carrera. ¿Te sientes preocupado, solo, deprimido? ¿Te satisfaces dónde? En cualquier vicio, en el alcohol, las drogas o en cualquier otra adicción. Y nosotros podemos ver que la respuesta al quebrantamiento del corazón es buscar soluciones, pero no en Dios. Ahora, hay una muy buena noticia y es el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo consiste en lo siguiente. Primero, ¿quién es Cristo? Jesús es el Hijo de Dios, que vivió la vida que nosotros no pudimos vivir. Él vivió en el diseño de Dios. Y Él, a través de su vida, demostró cuál era el propósito y diseño de Dios en la relación del hombre con el hombre y del hombre con Dios. Además de esto, la vida de Cristo fue acompañada por hechos muy poderosos que dieron testimonio de quién Él era. Por tanto, Él, al ir a la cruz, era el Hijo de Dios muriendo por ti y por mí, que éramos los pecadores. Con su sangre pagó el precio por nuestros pecados y con su resurrección demostró que su sacrificio, muerte en nuestro lugar, fue aceptado por Dios. Ahora, conocer esta buena noticia no es suficiente. Tú tienes que dar una respuesta a Dios. Y esa respuesta la Biblia lo llama arrepentimiento y fe. ¿Qué te movió del diseño inicial de Dios y te introdujo en una vida de quebrantos? El pecado. Por tanto, tú debes arrepentirte de ese pecado antes de poder volver al diseño de Dios. Lo segundo que debes hacer es creer que Jesucristo es suficiente para salvarte, reconciliarte con Dios e introducirte nuevo en el diseño de Dios. Fe y arrepentimiento.
es la respuesta necesaria, por último, para volver y seguir el diseño de Dios. Una manera muy sencilla de presentar el Evangelio. Puedes hacerlo de 1000 maneras posibles. Por aquí tienes 3 círculos. Diseño de Dios. Nos movemos de allí por el pecado, la consecuencia es quebranto, buscamos soluciones humanas que no son suficientes, la buena noticia es que Dios nos amó y envió a Cristo, nos acercamos a ese evangelio por arrepentimiento y fe y tenemos oportunidad de recuperarnos y seguir el diseño de Dios. Usted puede buscar en su teléfono, lo podemos hacer después del servicio, esta app, 3 círculos, 3 Circle, y usted puede tener en varios idiomas esta presentación del Evangelio. Después hablemos más de eso. Pero quiero pasar por último los 7 minutos que nos quedan hablando del corazón del evangelista. Déjeme decirle lo siguiente. Compartir el Evangelio, aunque tú lo presentas de manera argumentativa, no se trata tanto de lógica como de tu corazón. Lo que te va a llevar a ti a ser un evangelista efectivo, y lo que nos va a llevar como iglesia a tener una cultura fuerte de evangelismo, pertinente y relevante, no va a ser la intelectualidad, va a ser tu corazón. Tu corazón. Ahora, yo me pregunto, ¿cómo es el corazón de una iglesia o de un cristiano que quiere vivir en misión? ¿Estás preparado? Esto es lo primero que quiero compartirte. Le apasiona la gloria de Dios. Le apasiona la gloria de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Primero, Dios es tan excelente, tan bueno, tan rico en misericordia, tan majestuoso, poderoso, santo. Es tan de todo lo bueno que Él es digno de ser creído, ser adorado, ser apreciado y entonces apasionado por la gloria de Dios, por lo bueno que es tener a Dios en la vida, te impulsa a traer otros a reconciliarse con Él. ¿Puedes decir amén? Esta es la motivación número 1 a compartir el Evangelio. Lo segundo, siente compasión por las almas de los hombres. Jesús, al ver las multitudes, dice, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como oveja que no tiene pastor. Pablo, Hechos capítulo 17, estaba en Atenas, la ciudad cumbre de su época. Toda la ciencia, toda la cultura, todo el adelanto comercial fluía, el deporte, la economía, la ciencia, la educación, todo fluía hacia Grecia. Atenas, cuando él salió, no quedó deslumbrado por nada. Dice que tuvo dolor en el corazón. Él tuvo compasión al ver que la ciudad estaba entregada a la idolatría. Déjame decir, la primera vez que yo vine a Miami me deslumbraron los edificios. La vista de MacArthur Avenue bajando a la playa. Me encanta mi ciudad. El cielo azul, el sol, la alegría de vivir aquí. Me encanta. Fue mucho tiempo después que dejé de deslumbrarme por eso para empezar a ver la ciudad con otros ojos y sentir compasión por esta ciudad. Yo creo que ya es tiempo suficiente el que hemos vivido en esta ciudad para seguir deslumbrándonos con las estrellas. Necesitamos ver esta ciudad como lo que es en realidad. Una ciudad, una comunidad que está perdida sin Dios. Y que tiene el conocimiento suficiente como para pasar una eternidad en el infierno si no se le habla del Evangelio. Tu corazón debe comenzar a sentir compasión por lo perdida que está nuestra ciudad. Tercero, vive con urgencia en la misión de Dios. No hay un después para el evangelista. No hay un mejor momento para el evangelista.
No hay un momento adecuado para el evangelista. El evangelista está en campaña, está en zona de guerra, está en combate. Un soldado puede estar comiendo, pero cuando le suena un disparo, ahí dejó los calderos. Esto no es un buen momento para fajarse. Mira, esta hora de la noche no me dejan dormir. ¿Eso es lo que se habla en un combate? No. Nosotros debemos predicar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Le voy a decir algo. Nunca me he levantado ni un solo día con deseo de predicar el evangelio. Ni un solo día. No he ido al Tropical Park ni un solo día con deseo de ir. Ni un solo día. Pero me mueve el amor de Dios, el deseo que personas se conecten con Dios y la expectativa de que alguien puede salvarse ese día. Una vez que estoy allí y que estoy compartiendo el evangelio, en el acto de obediencia el Espíritu Santo se complace y entonces yo me siento diferente. Pero no fue placer lo que me levantó de la cama. No es talento natural lo que me lleva a establecer una conversación con un desconocido. No. Hay mucha timidez, hay mucho temblor, hay mucho temor, hay mucho miedo en mi corazón ante abrir la boca por primera vez el evangelio en Tropical Park cuando vamos a hacerlo. Esa es la pura verdad. Pero no puedo dejarlo para otro día. No puedo dejarlo para cuando me sienta bien. No puedo dejarlo para cuando esté mejor preparado. No puedo dejarlo para cuando tenga todas las respuestas, cuando me haya leído. Yo he leído algunos libros y tengo una lista de otros libros. Siempre me siento carente de que debo aprender algo más, pero no puedo esperar completar mi lista de graduarme para entonces empezar, porque hay una urgencia. Cristo viene pronto, las almas están perdidas, necesitan a Cristo ya. Ya. Perdónenme si estoy demasiado apasionado hoy. Tuve un encuentro, para mí, la última vez que fuimos a compartir el evangelio 2 semanas atrás, inesperado. Ya veníamos de regreso, yo le dije a los muchachos, nos vamos, les espero. Pero llegando ya al parqueo donde nos reunimos, veo una señora vestida de negro, con espejuelos puestos, mirando hacia abajo. Y yo le dije, yo pensaba que era cristiana, porque allí había, gracias a Dios, una iglesia cristiana, haciendo evangelismo también. Y yo juraba que era cristiana. Yo le dije, tú eres de aquel grupo, tú eres cristiano. Así le entré. Y ella me dijo, no, yo no soy cristiano. Y yo, espera un momentico, discúlpame, es que yo he hablado con tantas personas ahora en el parque que están hablando a la comunidad de Jesucristo, que pensé que tú eres parte de este grupo que está ahí detrás de ti. No, yo no soy cristiano. ¿Tienes 2 minutos para mí? Me dijo, no es un buen momento. Y yo le dije, no, pero es el mejor momento, porque si no tienes un buen momento, Dios puede hacer algo bueno para ti hoy. Y comencé a compartir el evangelio. Después ella me escuchó atentamente. Cuando terminé de compartir el evangelio, me dijo, es que yo perdí a mi hijo en esta fecha. El lunes, hace tantos años que mi hijo murió. Si yo te digo quién es, tú sabrías. Porque en la ciudad de Miami, todo el mundo los conoce. Porque fue una figura pública. Y le dije, yo no recuerdo el nombre, pero fue pelotero. Me dijo, sí. Yo le dije, yo no sé qué podré decirte ahora, en esta situación, más de lo que te he dicho. Pero te dejo. La vida hiere. Dios sana. Dios sana. Si yo no hubiera, ese fue un ejemplo más inesperado por completo de esa mañana. Pero si hubiera esperado esa mañana tener deseo para salir, para predicar el evangelio, no pudiera sembrar esa semilla en su corazón en un momento tan triste. Algo más que yo le dije, ¿sabes qué? Yo no entiendo, yo no comprendo por lo que puedes estar pasando ahora. Me dijo, no, tú no puedes saberlo, solo alguien que haya perdido un hijo como lo perdí yo. Y dije, ¿sabes qué? Dios no perdió su hijo. Dios entregó su hijo por ti. Él sabe lo que es perder un hijo.
y perderlo sin garantía de que la persona lo estimen, lo valoren y tenga un resultado positivo en su vida, porque el amor no espera respuesta. Él lo entregó por ti, Él sí comprende. Entonces, una vez más, tú tienes que estar abierto también a los desconocidos. Eso es lo que debe motivarte, todo lo que he dicho anteriormente, a abrir tu boca para alguien que tú no conoces. Debes estar abierto a los desconocidos. Si tú te quedas con tu círculo de redes de conocidos, con tus familiares o con los cristianos y no te abres al desconocido, tú estarás privando a ellos de venir a la verdad. Tú quizás seas la persona puente más cerca de Cristo que otros muchos van a tener jamás. Y si tú cierras esa puerta, puede ser que nadie las abra para ellos. Por tanto, tú debes desarrollar valentía ante el sufrimiento. Alguien que tiene un corazón así no teme al rechazo, no teme al ridículo, no teme a la vergüenza, no teme a la humillación, no teme a no tener una respuesta, no teme a quedarse callado en un momento dado. No tiene temor, sino que enfrenta la situación con valentía. Y por último, persevera haciendo esto a pesar de los aparentes reveses. Aparentes reveses. Antes de encontrarme con Marisa, yo estaba en el camino y va un hombre trotando. Yo le digo, ¿puedo caminar al lado suyo? Y me dijo, sí, ¿cómo que no? Juan. Yo le digo, empiezo a hablarle del evangelio y dice, no, estás perdiendo tu tiempo. Y yo, al principio, yo me quedaba callado y frío ya con esa respuesta. Pero ya yo le digo, bueno, dígame por qué estoy perdiendo mi tiempo. No, porque yo no creo en Dios, aunque soy católico. Yo le digo, a ver, yo adentro mío digo, ¿cómo se come esto? No, porque yo soy católico, porque mi familia era católica, pero si existe Dios o no, no lo sé. Una tradición. La cultura, una tradición católica, pertenece a una familia que es católica, él es católico aunque no cree en Dios. Le dice, vamos acá. ¿Tú crees que existe Dios? ¿Que Dios puede ser conocido? No lo sé. Ok. Si Dios existiera, ¿cómo tú crees que pudiera conocerlo a Él? Yo no sé. Lo importante es esto. Yo tengo que ser bueno. Yo tengo que ser bueno. Yo soy buena gente, soy buen hijo, soy bueno. Y digo, bueno, ¿y cómo sabes que eres bueno? ¿Cuál es la medida? Tu regla para decir que es bueno y que es malo. Al final, no había manera de poderle entrar al hombre. Bloqueado completamente. Otra persona, anterior a esa también, yo fui a hablarle del evangelio. Le dije, ¿sabes qué? No estoy interesado en el tema. Muy educado. No estoy interesado en el tema. Y lo decía a mi mamá y mi papá en el camino de regreso. Le dije, no sabe esa persona lo que le va a costar en la eternidad de que no tuvo 2 minutos para escuchar del amor de Dios. Yo le dije, déjame hablarte del amor de Dios. Dame 5 minutos. Le dije que no estoy interesado. Dame 2 minutos. Le dije yo, 2 minutos, dame 2 minutos. No, es que no quiero hablar, te lo agradezco. Ya, bloqueado. Son aparentes reveses. Pero tú no haces evangelismo por los resultados. Tú haces evangelismo por la gloria de Dios, para obedecer y agradar al Rey. Y sea que la persona crea y se arrepienta, lo cual es muchísimo mejor, o sea que la persona rechace por completo, el acto de presentar el evangelio es adoración para Dios y es motivo de salvación o de juicio en la eternidad. Por tanto, nosotros tenemos que hacer. Amado hermano, si lo hacemos, si 1, 2, 3 de nosotros decide hacerlo, no como un evento, no de manera esporádica,
sino que de manera espontánea, natural, como respuesta de la gozosa experiencia que tenemos en Cristo, ¿sabes qué? Esto será contagioso. Comenzará por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, por 10, pero pronto la valentía, el coraje, la obediencia, la fidelidad de algunos será una llama que prenderá a otro. Y cuando una iglesia prende en llama por compasión por los perdidos, por pasión por la gloria de Dios, por el sentido de urgencia, debe decir, una iglesia entonces inspira a otra iglesia. Y otra iglesia inspira a otra iglesia. Y cuando una ciudad prende en llama, una ciudad inspira a otra ciudad. Y una otra ciudad inspira a otra ciudad. Y cuando un estado prende en llama, un estado inspira a otro, y así sucesivamente. Y cuando una nación es tocada por el poder de Dios, el mundo tiembla. Pero todo comienza por un valiente. Un valiente. Con una sola chispa se enciende el fuego. Los demás se calentarán luego. Yo no esperaré como otros lo hacen. Yo voy a hacerlo para la gloria de Dios. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por el día de hoy. Es tan extraordinario estar en tu casa. Es tan precioso hablar de tu palabra. Es tan lindo sentarnos juntos como hermanos, teniendo un gozo común en lo que es espiritual y eterno. Pido ahora que tu espíritu prenda el fuego anhelado en cada corazón. Quita la indiferencia, borra la apatía, quiebra la dureza, la desobediencia, haz tiernos los corazones. Que la comprensión de la gracia recibida nos mueva a mostrar mayor gracia, sensibilidad, paciencia y amor por los que no te conocen. Sí, Dios. Abre nuestro corazón a los desconocidos. Que no sea ligera la tarea de saludar, de conversar, de servir a los que no conocemos. Abre nuestro corazón hacia muchos, Señor. Y haznos sembrar la buena semilla. Y tú darás el fruto. Oh sí, Señor. Que en la eternidad tengamos una sonrisa amplia, una satisfacción completa al ver a otros que trajimos a los pies de Cristo. Padre, que en la eternidad encontremos algunos que nos abracen y nos den gracia porque fuimos usados como una pequeñita pieza en el gran engranaje de la salvación y la redención de su vida. Oh sí, Señor. Padre Santo, dice tu palabra, irán andando y llorando lo que riegan la preciosa semilla, pero regresarán con gozo contando sus gavillas. Aleluya. Gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén.